porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque inmensamente grande es tu misericordia. Ya hemos hablado sobre este asunto, pero vuelvo a implorarte en el temor, la reverencia que debemos tener todos hacia ti, que te pido que personalmente tengas de mí misericordia. Soy un hombre pecador, inadecuado para la tarea que has puesto en mis manos en esta noche nuevamente. Te imploro que me ayudes a compartir, Señor, lo que por medio de otros maestros he aprendido, Señor, de ti por medio de otros. Te rogamos en esta hora por los familiares del pastor Charles Stanley. Te agradecemos, Señor, que lo hayas salvado y que lo hayas puesto en el camino de muchos de nosotros y que nos hayas hablado, enseñado, corregido a través de su ministerio por tantos años, Señor. Fortalece a sus familiares, mantén esa familia unida, Señor, y que en este tiempo de luto, que tú seas glorificado, Señor, y el corazón de los que están presentes se dirijan hacia Cristo, Señor. Así que gracias te damos. Sé con el pastor Marcel, con el pastor Willy y sobre todo sé con estas hermanas que fielmente, de buena gana, con una sonrisa en sus labios, Señor, todos los miércoles te sirven a ti al servirle a estos chiquitos. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a continuar con la lección que empezamos el domingo pasado, conformado a la voluntad de Dios y a la imagen de Cristo. Estamos considerando la doctrina de la santificación y mientras esperábamos para comenzar la sección, hablaba con un hermano y me estaba comentando algo y le dije, pues te voy a contestar la pregunta o te voy a hacer un planteamiento en relación a la pregunta, la introducción que haga del estudio en esta noche, ¿verdad? Es importante para todos nosotros conocer la palabra de Dios. No hay nada en el contexto de la vida cristiana que tenga más urgencia, más necesidad de conocer la palabra de Dios. No hay posibilidad de que podamos ser cambiados, que podamos ser transformados, a menos que tengamos acceso y que estemos en constante interacción con la palabra de Dios. En el día de hoy es aún más esencial que lo que pudo haber sido 20 años, 30 años, 40 años atrás. Y me refiero al hecho de que en el día de hoy proliferan toda clase de maestros en las redes sociales, toda clase de pastores, toda clase de apóstoles, toda clase de profetas. Y pues como me imagino que todos sabemos ya, pues no hay mucha diferencia entre lo que estas personas enseñan y lo que un verdadero pastor o un verdadero maestro enseña. Lo que quiero decir con eso es que estos falsos maestros son conocedores de la palabra de Dios y es muy fácil para personas que no están relacionados, que no tienen intimidad con la palabra de Dios, de ser persuadido a creer muchas de las cosas que ellos enseñan, dado el caso de que ellos hacen mucha referencia a la palabra de Dios, pero otra vez sacan pasajes fuera de contexto como pretexto para justificar sus enseñanzas incorrectas y sus estilos de vida. Y una realidad es que ellos proclaman 1% de su enseñanza es bíblica, pero otro por ciento no lo es. Y como diría Cantinflas, ahí es donde está el detalle. ¿Y cuál es la solución? Me preguntaba este hermano, ¿qué puedo hacer, verdad? ¿Sabes? Y no escuché a tal predicador y me pregunta y yo le doy 2 thumbs up, excelente, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues la persona que me pregunta, pues me continúa en su
proposición, ¿verdad?, de la seriedad del asunto, pero me dice, pero es que yo no sé, ¿verdad?, ¿sabe? Porque como hay tantas cosas, ¿verdad?, y pues quizás yo no tengo mucho conocimiento, ¿cómo puedo discernir si es o no es? Si es correcto o no lo es. Y pues mi respuesta fue pues que la solución que Dios nos ha dado a nosotros está en el conocimiento de la palabra de Dios. All right? Okay. Now, lo que quería compartir era algo que he compartido con ustedes mucho tiempo y yo no sé si él lo ha escuchado en el pasado porque ha venido muchas veces aquí. Pero si no lo ha escuchado, pues esto es algo real. Esto no me lo inventé, esto fue una realidad. Creo que fue por allá por el 95, 96, una de las veces que tuve la oportunidad de estar en las Filipinas, se me asignó un grupo de trabajo, teníamos varios pastores y también había lo que se conoce como personas laicas, que son hermanos de la iglesia que aman al Señor y les gusta servir en el campo misionero, y una de estas personas que se asignó a mí, en mi equipo, era alguien de aquí de la ciudad de Orlando, que era parte de nuestra iglesia, pero yo no sabía dónde trabajaba. Y este señor era de los encargados en Disney del asunto de la seguridad y particular en el área que se relacionaba con la falsificación de dinero y todo ese tipo de dinámica, ¿verdad? Y no sé cómo sucede, pero en un momento estamos esperando en una aldea bien lejana a que nos vinieran a buscar y estuvimos hablando de un sinnúmero de cosas y resultó que él me empezó a hablar de ese trabajo y me contó algo que se lo he compartido con ustedes muchas veces. Y lo que me contó es que en el trabajo de él, periódicamente, por lo menos una vez al año, a las personas que tienen que trabajar directamente en aquel entonces, estamos hablando del 95, en el día de hoy es distinto por la tarjeta de crédito, pero allí en ese periodo pues se traficaba mucho con dinero, ¿verdad? ¿Sabes? En efectivo. Pues se enviaban estas personas a una academia en Georgia del FBI, donde estaban por 6 semanas siendo entrenados de cómo identificar los billetes falsos. ¿Right? Y pues la dinámica consistía de una serie de dinámicas al mismo tiempo, ¿verdad? Y de talleres, pero algo que él me señaló, que me viene a la mente ahora ante la pregunta que se me hace, es que pues eran 6 semanas y 5 semanas, por 5 semanas, las primeras 5 semanas, las personas que están ahí para ser entrenadas para cómo identificar billetes falsos, por 5 semanas no veían en ningún momento billetes falsos. Todo lo que veían eran billetes verdaderos. Los veían de cerca, los veían de lejos, los veían de noche, los veían de día, los veían de lado, los veían de cuanta forma se podía ver. Los tocaban y sin número de cosas, ¿verdad? El punto es que por 5 semanas estaban ellos pues analizando, escudriñando todos los detalles de los billetes verdaderos, y el punchline, como diríamos aquí en Estados Unidos, es que en la 6ª semana me decía él que podían poner una mesa con 300 o 400 billetes de 20 y entre ellos haber 4 o 5 que fueran falsos. Y entre 200 y 300 billetes, decía él, que de lejos él podía decir aquel que está ahí es falso y aquel que está ahí es falso. Y el razonamiento detrás de eso era que para poder identificar los falsos, uno no tiene que estar estudiando lo falso. Para poder identificar lo falso, uno tiene que empaparse totalmente de lo verdadero. Y en la medida entonces que nosotros nos empapamos de lo verdadero, que es la palabra de Dios, pues entonces en esa medida, cuando escuchamos un predicador, cuando escuchamos algo en internet, pues y somos salvos, right? Y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, pues entonces
no va a ser muy complicado para nosotros poder discernir si algo es correcto o no lo es. Una cosa que le anticipo es que, pues, por mucho tiempo mi experiencia fue que, como yo decía, pues que aprendí de un hermano argentino, es que pues a veces yo escuchaba algunas cosas y me sentía incómodo y me sentía como una piedrita en el zapato, ¿verdad? ¿Sabes? Suena chévere toda la cuestión y me gusta cómo él predica y las historias que hace, pero me siento como una piedrita, algo incómodo, ¿verdad? Algo que me molestaba, ¿verdad? Y era el Espíritu Santo pues dándome convicción. Eventualmente, pues en la medida que pasaron los años y por la obligación de tener que estudiar y escudriñar la Escritura, pues se me hacía más fácil poder identificar cuál es la piedrita en el zapato. Amén. Simplemente eso, gracias por hacerme la pregunta, porque pues esto es lo que hacemos los miércoles por la noche y los domingos por la mañana y durante la enseñanza, el enfoque, el énfasis es en la palabra de Dios. Es bueno escuchar historias que toquen nuestras emociones y que sean buenas ilustraciones y todo eso, pero lo que en realidad es beneficioso para nosotros es la exposición de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues, como señalamos hace unas semanas atrás, algo glorioso encerrado detrás de la promesa de Cristo, que les convenía a los discípulos que Él se fuera, porque si Él no se iba, pues entonces ellos no habrían de recibir el Paracletos, el Espíritu Santo, otro igual que Él, el cual no iba a estar al lado de ellos, sino que iba a estar dentro de ellos y que les iba a enseñar todas las cosas y que les iba a recordar todas las cosas, ¿verdad? Y en ese contexto me parece que señalamos que cuando se trata de entender la palabra de Dios, no se requiere un cociente intelectual alto. You don't have to have a high IQ. Todo lo que necesitas es tener el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Amén. Así que la inversión que vuelven a hacer en esta noche es una gran inversión. Los que aquí se encuentran escogieron lo mejor. Right? Porque hay muchas otras cosas buenas que pudimos haber hecho hoy, pero escogimos lo mejor, que es sentarnos a leer, a meditar, con el propósito de hacer los ajustes necesarios para que nuestra vida cambie. All right? Así que pues con eso ya establecido, pues repasamos algunas cosas. La semana pasada comenzamos a considerar la doctrina de la santificación. Saque sus notas, por favor. Y mientras estuvimos haciendo eso y mientras continuaremos haciendo eso, perdón, vamos a ver la forma en que Dios transforma nuestra vida. ¿Okay? La vez pasada brevemente hice mención de unas preguntas que cuando se trata de la doctrina de la santificación, comúnmente se mencionan, ¿verdad? Cuando se trata de la santificación, muchas personas se cuestionan, ¿eso es una cualidad, ser santo, o es una posición que nos otorga el Espíritu Santo en un nuevo nacimiento? Cuando se trata de la santificación, ¿es la santificación algo absoluto o es algo relativo? ¿Es algo permanente, definido o definitivo, debía haber dicho? ¿O es algo progresivo, algo que va progresando, ¿verdad? ¿Somos santificados en el momento en que somos justificados? ¿O es la santificación una bendición posterior a eso? ¿Cómo podemos saber si hemos sido santificados? ¿Cuáles son las características, las evidencias, el fruto de ser santificado? ¿Cuál es la posición de la santificación en la experiencia de la salvación? ¿Es algo que sucede antes de ser salvo? Soy santificado y entonces Dios me salva. O Dios me salva y soy santificado luego. Right?
¿Es antes o después? ¿Precede o prosigue? ¿O es ambas cosas? Hay toda clase de preguntas. Hicimos unas cuantas y la vez pasada, hoy no vamos a hacer todas esas preguntas, pero hay muchas más que se pueden añadir con relación al asunto de la doctrina de la santificación. Hay toda clase de diversidad de opiniones sobre este asunto. Nuestro propósito no es añadir más preguntas o multiplicar las preguntas. Nuestra intención es señalar, identificar los muchos aspectos que tiene la doctrina de la santificación. Me parece a mí que es sumamente importante el asunto de que la santificación es algo en que la Escritura le da una prominencia que está por encima de muchísimos otros asuntos teológicos doctrinales que son importantes, pero cuando se trata de santificación, pues hay un énfasis, es prominente, ¿verdad? Palabras como santo, santificado, santificación, son palabras que aparecen cientos de veces en toda la Escritura. La importancia de la misma es evidente por el valor, esto es importante lo que le voy a decir, que se le atribuye. Cuando se trata de la gloria de Dios, el valor de la santificación, santidad, está por encima de muchos otros asuntos que consideramos al tocar el tema de Dios. Cuando se hablan de los ángeles, también lo mismo, y sobre todo cuando se habla de la iglesia. Por ejemplo, en Éxodo 15:11, leímos la vez pasada, si no me equivoco, creo que no, pero vamos a leerlo ahora. Simplemente escríbalo por algún lado si usted quiere, ¿verdad? En Éxodo 15:11 nos dice la Escritura que el Señor Dios es magnífico en santidad. En otras palabras, que su santidad es probablemente su excelencia. Dios es excelso, ¿verdad? ¿Okay? Pero en su santidad vemos su excelencia suprema. En Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, excelsísimo en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hablando acerca de los ángeles, el Señor Jesucristo en Mateo 25:31 dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Es imposible añadirle un rango más alto de la santidad que se le confiere en palabras de Cristo, ¿verdad? Y luego dice, entonces Él se sentará en su trono de gracia. Y como señalamos también la vez pasada, cuando se trata de la iglesia en Efesios 5, versículos 26 y 27, nos deja ver, muy importante, vale la pena repetirlo porque es muy importante para nosotros como iglesia, en este tiempo, en este momento que nos ha tocado vivir, en la cultura en que nos toca vivir, que hay tantas cosas extraordinarias y hay otras cosas que pueden ser buenas, pero son peligrosas si uno no las atiende correctamente, si uno no las mira a través del cristal de la palabra de Dios. Right? En Efesios 5, 26 y 27 nos deja ver que la gloria de la iglesia radica no en lo suntuoso o la suntuosidad que pueda tener la iglesia en su aspecto exterior, sino en su santidad. Y nuevamente no estamos hablando meramente de un edificio grande con todas las cosas modernas. Podríamos referirnos a eso cuando hablamos de iglesia, pero más que nada estamos hablando de nosotros que somos la iglesia. No es lo que está por fuera, es lo que está dentro. Amén. All right. En Efesios 5, 26 y 27 dice que Cristo dio su vida por la iglesia con el propósito de santificarla. Ahí ves una cosa, santificarla, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Nosotros somos la iglesia, como una iglesia gloriosa que no tuviera mancha
ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Right? Una cosa que también vemos en la Escritura, que nos deja ver el inmenso valor que se le da a la santificación, es el propósito por el cual Dios escoge a su pueblo. Dios escoge a un pueblo y son personas de distintas nacionalidades. ¿Ok? Nos dice la Escritura que Dios lo escoge con el propósito de que sean santos. ¿Right? En Efesios 1:4 dice, Pablo hablando, dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. Esa es la finalidad, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Así que esto es prioridad número 1 para Dios. Y la Escritura también nos dice que Cristo murió, Dios nos escogió para que fuéramos santos y Cristo murió para poder santificar a su pueblo. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso haciendo referencia a su crucifixión en la cruz del Calvario. Y mencionamos también, que nuevamente es muy importante entender, Dios al que ama, disciplina. Amén. Como un buen padre que Él es, Él se encarga de disciplinar a su pueblo. ¿Okay? Nos dice la Escritura que las disciplinas que provienen de Dios son enviadas con el propósito de que nosotros, la iglesia, participemos de su santidad. Hebreos 12:10, hablando de estos padres terrenales, dice, y aquellos, son padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía bien, pero hablando de Dios, nuestro Padre Celestial, nos disciplina para lo que nos es provechoso, identifica lo que no es provechoso de esta forma, para que participemos de su santidad. Así que el punto que queremos destacar nuevamente es que el asunto de la santidad no es un asunto secundario, todo lo contrario, es algo sumamente importante y que pues en el día de hoy no es un asunto que muchas personas consideren como algo atractivo, right? No es que todos nosotros donde levantamos diariamente en mente con la prioridad de ser santos, de ser santificados por Dios. No es de esa forma. Si somos honestos, aunque conocemos lo que dice la Escritura sobre particular, pues esto no es lo que sale de nuestros labios temprano por la mañana. Amén o amén. Esto no está en la lista de nuestra lista de oración. Sin embargo, pues es altamente importante para nuestro Dios. Así que en las notas suyas, que no estaban la vez pasada, primera página, la doctrina de la santificación. La santificación es el proceso por el cual Dios transforma y conforma gradualmente más y más nuestras vidas, las transforma a la voluntad de Dios, las transforma a la imagen de Cristo. ¿Okay? Y pues hemos dicho ya varias veces que la santificación es algo que, como dijimos, es algo definitivo, que hemos sido santificados, pero al mismo tiempo es algo progresivo. Y como señalamos la vez pasada también varias veces, la pregunta de muchas personas es que definitivo, que ya sucedió, o es progresivo, que está sucediendo, y la respuesta es, ¿cuál es? Yes, sí, yes, sí, correcto. ¿Es definitivo o es progresivo? Tienes razón, totalmente. De esa forma, ¿right? La insistencia nuestra, en nuestra necedad, es en insistir en que Dios defina para nosotros lo que nosotros queremos que Dios defina, ¿verdad? Y pues dijimos que hay cosas en la Escritura que se les concede el título de misterios, y la misma Escritura nos dice que esos misterios son para Dios. Para nosotros son las cosas que nos han sido reveladas, para que nosotros hagamos ¿qué con ellas? Que nosotros ¿qué? Las pongamos en práctica.
para que las apliquemos a nuestra vida, no solamente a nosotros, sino a la vida de nuestros hijos y todo eso que hemos dicho ya anteriormente. Así que vamos a ver este proceso, ¿verdad? La definición que tenemos es que la santificación es un proceso, y como hemos hecho varias veces al considerar estas distintas doctrinas, tenemos una definición, y en la logística de la enseñanza, pues lo que decidimos hacer es que tomar esa definición por partes y explicar por qué es correcto, ¿verdad? Lo primero es que es un proceso, la santificación es un proceso por el cual Dios transforma y conforma gradualmente más y más nuestras vidas a la voluntad de Dios y a la imagen de Cristo. En el proceso, esto lo vimos ya la vez pasada, no nos vamos a detener aquí. Lo primero que vimos es que la justificación es un evento instantáneo. La justificación es un evento instantáneo. No puedo ser más justificado nunca en mi vida más de lo que ya he sido. Amén, ni menos. Es algo que ya está definido, ¿verdad? Instantáneo, pero la santificación es un proceso gradual. Segundo, la justificación se refiere a cómo estamos delante de Dios, nuestra posición delante de Dios, que fue revertida de enemigos a hijos, ¿right? La santificación se refiere a cómo vivimos delante de Dios. Ese es el énfasis, cómo vivo delante de Dios. Dios ha predeterminado de que nosotros vivamos conforme a un estándar que Él ya ha establecido, y nuestra finalidad es ajustarnos a ese estándar que Dios ha establecido. Lo bueno de todo esto es que nosotros sabemos que gracias a la regeneración, ahora nosotros ya no estamos muertos espiritualmente, y que por lo tanto nosotros tenemos en nosotros, viviendo permanentemente, el Espíritu Santo de Dios, que nos va a dirigir, que nos va a capacitar para nosotros poder ser santificados, ¿verdad? Vivir de una forma distinta. Sabemos que la Escritura dice, pues lo repetimos muchas veces como el papagayo, empezando por mí, que el que está en Cristo es una nueva ¿qué? Es una nueva criatura, eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Y que las cosas viejas pasan y que todas son hechas nuevas. Y los que hemos estado un poco de tiempo en esta iglesia local, pues podemos argumentar muchas cosas sobre eso. El hecho de que sí, es cierto, pero todas las cosas viejas no pasan instantáneamente, y todas las nuevas no son hechas instantáneamente. ¿Right? Le añadimos siempre que las cosas viejas pasen, el arrancar la hierba mala y quemarla, right? Y el que las cosas nuevas nazcan, el sembrar esas semillas de una vida distinta, de una forma de pensar distinta, es una cosa que es un proceso, toma tiempo. ¿Ok? Vimos entonces también el punto número 3 en sus notas, la segunda página, que la justificación implica libertad de la penalidad del pecado. Somos libres de la penalidad del pecado porque hemos sido justificados. La justicia perfecta, la obediencia perfecta, la vida perfecta de Cristo nos ha sido imputada a nosotros a través de la gracia de Dios y por medio de la fe que hemos puesto en la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la santificación implica libertad del poder del pecado. Justificación, libertad de la penalidad del pecado. Santificación, libertad del poder del pecado. El pecado ya no reina en mí. Hay unas exhortaciones que leímos, que el pecado ya no reina en ti, no gobierna en ti. Previo a Cristo, el pecado gobernaba en mí, en el creyente, ya no, ¿verdad? Y en un sentido también nos liberta de la presencia permanente del pecado. Y el punto número 4 que vimos ahí en las notas suyas es que la justificación no conoce grados. Lo hemos repetido varias veces y espero que usted pueda procesarlo e incorporar eso a su forma de ver la vida cristiana. ¿Right? No hay distintos grados de justicia, ¿verdad? Delante de Dios. En la herencia religiosa que nosotros traemos con nosotros, pues parte de la dinámica de ese sistema religioso, pues requería una serie de acciones, de ritos, rituales, de acciones que necesitaban contribuir
a la justicia que nosotros necesitamos para ser aceptados por Dios. En el cristianismo bíblico no hay espacio para eso, ¿okay? No hay distintos grados. No hay una persona que esté más justificada delante de Dios que otras personas. Sabemos, otra vez, sin mencionar nombres, que en el sistema religioso de donde nosotros salimos, sí, hay personas que eran santos y otros que tenían otros títulos. Santos en el sentido no bíblico de separados por Dios, sino en el sentido religioso, personas que se le concedían por su forma de vivir o por sus actitudes de compasión o autonegación, unos estatus que estaban por encima de otras personas. Así que no tenemos mucho tiempo para hablar sobre ese particular, pero usted sabe de lo que estamos hablando, ¿ok? Así que lo primero que vimos fue el proceso. Lo segundo que vamos a ver está en las notas suyas, ahí donde dice el proceso por el cual Dios. Yo espero que se dé cuenta que estamos añadiendo palabras a este encabezamiento, y lo que estamos añadiendo simplemente es lo que tenemos en la definición que tenemos de lo que para efectos de nuestro estudio la santificación es. All right? Now, hay un principio bíblico que yo desearía que usted por favor escribiera por ahí, al lado de donde dice el proceso por el cual Dios, y es el siguiente: Dios es el que ejecuta la santificación. ¿Ok? Dios es el que está haciendo la santificación. Muy importante tenerlo claro. Cuando usted y yo consideramos el asunto de la santidad o el asunto de la búsqueda de santidad, para poder hacer una consideración correcta sobre ese particular, necesitamos partir del hecho de que tanto la santificación como la búsqueda de santificación son el resultado de la gracia de Dios. Nadie puede ser santificado a menos que sea por medio de la gracia de Dios. Gracia de Dios, regalo inmerecido de Dios para con nosotros, porque es Dios el que realiza la santificación. ¿Right? Y nadie tampoco puede buscar la santificación, porque hay una responsabilidad que la Escritura nos dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Right? Ahí la bola me la pusieron al lado mío, soy yo el que tengo que darle, soy yo el que tengo que buscar la santidad. Pero podemos añadir también de que el asunto de nosotros buscar la santidad es el resultado también de la gracia de Dios. Porque nadie que no haya sido nacido de nuevo, regenerado y justificado, va a estar buscando santificación. It don't work like that. Buscar ser religioso, buscar agradar a Dios por su propia cuenta, buscar autonegarse a sí mismo para poder alcanzar libertad del alcohol, de las drogas o de tal o cual cosa, eso se puede hacer sin problema alguno. O lo pueden hacer muchas personas. Pero buscar santificación en el sentido que la palabra de Dios le da, solamente acontece cuando una persona ha nacido de nuevo. Ahora, me temo, y esto lo digo con humildad, sin ánimo de resultar presuntuoso a los oídos de nadie, me temo que dentro de la iglesia contemporánea, que para muchas personas es una iglesia nominal, right? Una iglesia cultural, particularmente aquí donde nosotros vivimos, el tema de la santificación es un tema, un asunto que a muchas personas les desagrada considerablemente. No me vengan a hablar de santidad. Estos son más santos que nadie. Estos son unos legalistas. No fui salvo por gracia. Soy mantenido salvo por la gracia de Dios. No me venga a hablar de santificación. Eso es legalismo para algunas personas.
Sobre el asunto de la santidad es un asunto que a muchas personas les desagrada seriamente. Hay personas que rechazan el concepto de la santidad o desprecian. Y yo he conocido personas que lo último que desean es el que sean personas santas, que se les conozca como una persona santa o como una persona que ha sido santificado. They don't care for that. Sin embargo, es un asunto sumamente importante para nuestras almas. Si la palabra de Dios es cierta, que lo es, entonces es también cierto el que a menos que seamos santificados, no seremos salvos. No sé si se percató del hecho de que hay un silencio sepulcral. Porque lo que acabo de decir es fuerte. El domingo pasado hablaba con alguien y me señalaba, estamos hablando de una iglesia donde esta persona iba hace muchos años atrás. Yo no entendía lo que él me estaba diciendo, me lo repitió como 5 veces, hasta que finalmente digo, oh, now I get it, ¿sabes? Me hablaba de que allí lo que le daban eran galletitas y lo que le daban eran sandwichitos y no sé qué, y me lo repitió varias veces y la misma cosa hasta que finalmente me di cuenta de que él estaba hablando no de alimento, estaba hablando de alimento físico, estaba hablando de alimento espiritual. Y que él se había movido, ¿verdad? ¿Sabes? Dios lo había movido a un lugar donde pues el alimento que se daba era un alimento sólido y que había que masticarlo bien. Y lo que acabo de decir es una de esas verdades. Volviendo a la introducción que tuvimos en el día de hoy, ¿cómo podemos nosotros saber si lo que el pastor Edwin en esta noche acabó de decir es correcto o no lo es? ¿Cómo lo sabemos? A través de la palabra. Hemos estado considerando pasajes bíblicos sobre el asunto de la santificación y continuaremos haciéndolo. Y usted tiene acceso más que la inmensa mayoría, 99.9% de los cristianos a través de la historia. Usted y yo tenemos un acceso a la escritura y a muchos recursos que otras personas nunca tuvieron. Así que, y si usted es salvo, pues usted tiene el maestro de maestros dentro de usted. Y usted podrá entonces ver si es correcto o no es correcto la afirmación de que a menos que una persona sea santificada, no será salvo. Hay 3 cosas en la Escritura que son esencialmente necesarias para la salvación de cada persona, hombre, mujer, no importa la nacionalidad. Esas 3 cosas son: 1, regeneración; 2, justificación; 3, santificación. Esas 3 cosas se encuentran en cada hijo de Dios. No hay absolutamente ningún hijo de Dios que no tenga consigo la experiencia de la regeneración, la experiencia de la justificación y la experiencia de la santificación. Definitivamente, o definida, mejor dicho, y progresiva también. Hablando de la santificación, las primeras 2 no, pero la santificación sí, ¿ok? El punto es que la persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador es una persona, algunos, no todos, que han nacido de nuevo. Porque se puede aceptar a Cristo y ser cristiano sin haber nacido de nuevo.
¿Se puede aceptar a Cristo y ser cristiano y ser salvo sin haber nacido de nuevo? No. Claro que no. ¿Right? Definitivamente que no. ¿Okay? Se puede haber aceptado a Cristo, se puede haber sido salvo, haber nacido de nuevo sin ser justificado. ¿Sí o no? No. 1,000 millones de veces no. Y se puede ser salvo, haber recibido a Cristo sin ser santificado. Claro que no, tampoco. Right? Es lo que hemos estado viendo por muchas semanas. Okay? Now, el punto es este. A la persona que le falte uno de estos tres elementos no es un verdadero cristiano a los ojos de Dios. A los ojos de nosotros podría serlo. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros, ¿hasta dónde llegamos? Nuestra vista es ¿a dónde? Por fuera, ¿verdad? Exterior. A los ojos del Dios, que lo que le interesa es lo que está por dentro y que ve dentro. Es otra historia, son otros 20 pesos, ¿right? Ok. Now, por otro lado, el asunto de la santificación es un tema sumamente apropiado para el tiempo que nos ha tocado vivir. En los últimos años siempre han existido, no es que no hay nada nuevo debajo del sol, pero con el avance tecnológico, estos medios de comunicación y social media, right, pues es una cosa extraordinaria lo que ha sucedido, un cambio que hubiese tomado 200 o 300 años antes, en el día de hoy, 2, 3 años, y todo es totalmente distinto, ¿verdad? Pues una de las cosas que ha sucedido es la aparición de toda clase de doctrinas extrañas acerca de este asunto, acerca del tema de la santificación. Preste atención porque lo que estamos señalando en este momento es muy relevante, es sumamente importante. Right? Now, enseñanzas incorrectas. En el día de hoy hay muchas personas que parecen confundir la santidad con la justificación o la santificación con la justificación. Right? Particularmente el aspecto progresivo de la santificación. Nicho. Otras personas water down, relajan el asunto de la santificación y en cierta forma como que llegan a anularla. Lo hacen con la excusa de que estas personas tienen un gran celo por la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios. Somos salvos por gracias, no por obras, para que nadie se gloríe. Right? Okay. Falsa enseñanza que usted puede encontrar sin mucho problema en las redes sociales. Eso es lo que proponen, ¿verdad? ¿Sabes? El asunto de la santificación es un asunto un tanto legalista, ¿verdad? Y nosotros creemos en la gracia. Right? Como nosotros creemos en la gracia, no estoy hablando de la iglesia en sus pasos, sino nosotros creemos en la gracia. Estoy hablando como las personas que proponen eso. Right? Lo que sugieren es que las personas que creen, las iglesias que creen en la gracia, o el creyente que cree en la gracia de Dios, pues no tiene espacio en su vida, ¿verdad? Para la santificación. ¿Okay? Utilizan su celo por la gracia de Dios para descuidar el asunto de la santidad. Viven como le da la gana y hacen lo que le da la gana. Hace unos años atrás había un individuo que se llevó un montón de gente enredada que estaban en las iglesias en el contexto de habla hispana. Empezó aquí en los Estados Unidos y se proliferó por Puerto Rico, Santo Domingo, hasta Cuba, Venezuela, Colombia y por ahí para abajo. Se convirtió en una superestrella del enlace. ¿Sabe lo que es el enlace, verdad? Esa cuestión. Aquel individuo se llamaba, no sé,
No sé si llegó a morir o no, porque lo último que dijeron es que él no iba a morir. Eso era lo último de las cosas que decían, ¿verdad? Se llama José de Jesús. ¿Cuántos saben que o escucharon alguna vez de ese individuo? Pues ese individuo era uno de los proponentes de lo que estoy diciendo en este momento. ¿Okay? Yo soy salvo por gracia, yo soy libre, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo intoxicarme de alcohol, yo puedo fumar, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo tener relaciones con mujeres que no son mi esposa, porque yo soy salvo por gracia, Dios me salvó y punto. No hay necesidad de santificarme. Yo puedo ser la persona más codiciosa, más avariciosa, más materialista del mundo y no hay problema con eso. Y lo más probable, yo espero que sea de esa forma, que los que aquí presentes se encuentran en esta noche, identifiquen eso como una aberración, como una blasfemia a lo que la palabra de Dios dice. Pero el problema es que en formas subliminales nosotros podemos caer en esa práctica también. ¿Ok? Hay otras personas que le tienen tanto temor al asunto de las obras le temen al que el asunto de las obras sea incluida en la doctrina de la justificación, ¿verdad? ¿Sabe? Que es la doctrina que sugiere de que pues, somos salvos por gracia, pero tenemos que añadir obras. Hay muchas denominaciones de corte neopentecostal, además de la doctrina madre de la mayor parte de nosotros, el sistema teológico católico, right? Apostólico romano, que sugiere la mezcla de gracia más obras. Right? Hay personas que le temen tanto a eso, a esa posibilidad, que no hacen lugar en ninguna forma dentro de su estilo de vida para la santificación, porque ven la santificación como obras. Yo espero que por lo menos se esté cuestionando por qué él está hablando de todo eso. Pues porque el asunto del que estamos hablando, la santificación, no es muy bien recibido por gran parte de la iglesia. No es recibido con la seriedad que la misma amerita. ¿Okay? Así que en tiempos como el que estamos viviendo, el autoexaminarnos con detenimiento y considerar uno de los asuntos más importantes en el Evangelio puede ser de gran provecho para nuestras almas. Algunos de ustedes son cristianos que razonan, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Son cristianos que han aprendido a recalibrar. Creo que una de las pocas contribuciones que quizás nosotros como pastores hemos hecho en la vida de ustedes es la insistencia en que tenemos que ir más allá de reflexionar, considerar, que debemos llevarlo al punto donde recalibremos. Para los que no están muy claros en cuanto a qué estamos hablando, es que el reflexionar y el considerar sobre distintos asuntos o proposiciones bíblicas que escuchemos no va a transformar la vida de nadie. Para que haya una transformación necesitamos recalibrar, que implica, yo considero lo que se me está presentando, el hecho, por ejemplo, en este momento, que hay muchas personas que el asunto de vivir en santidad, de ser santificado, de ser separado de las formas viejas que yo tenía, el que está en Cristo es una nueva criatura, todas son hechas nuevas, todas las viejas pasan, todas son hechas nuevas. Ese elemento de santificación, pues no es una cosa atractiva. La mayor parte, muchas personas lo rechazan. El recalibrar
es muy beneficioso porque no solamente nos permite reflexionar y considerar. Soy yo uno de esos, pero cuando recalibramos, lo que hacemos es que nos metemos a reflexionar y considerar, pero fríamente calculados con el propósito de hacer ajustes y cambiar. Esa es la diferencia entre recalibrar y reflexionar. Recalibrar y considerar. Reflexiono, considero con el propósito de hacer ajustes. Y si el Espíritu Santo, por su palabra, me dice que esta dirección que estoy yendo no es la correcta, pues entonces, con su ayuda y conforme al poder que Él me concede, voy a cambiar. Quiero cambiar. Mi propósito no es simplemente decir, wow, this is deep, this is cool, man. Nunca había escuchado eso. Wow, tremendo. No es ese. Mi propósito es recibir lo que Dios quiere hacer conmigo con el propósito de cambiar. Hay una predeterminación a hacer ajustes en mi forma de vivir. ¿Ok? Now, para aquellos que son reflexivos, que les gusta el asunto de recalibrar, me parece que lo que estamos considerando y vamos a estar considerando en las próximas semanas va a ser algo que le va a ayudar a tener conceptos claros acerca de la santificación y va a ser beneficioso para usted. Escriba esto en algún lugar por ahí. Santificación es la obra espiritual interior. Es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo. Santificación es la obra espiritual interior, adentro, no afuera, adentro, que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre o la mujer, ser humano, por medio del Espíritu Santo. Cuando lo llama a ser un verdadero creyente, cuando Dios llama a una persona a ser un verdadero creyente, hay una obra espiritual en el interior de esa persona que el Señor Jesucristo realiza, ¿verdad? Por medio de la persona del Espíritu Santo. Y esa obra es lo que se conoce como santificación. Sabemos que en su obra redentora Jesucristo nos limpia de nuestros pecados con su propia sangre en la cruz del Calvario. Right? Cristo derrama su sangre con el propósito de limpiarnos de nuestros pecados. Sabemos también que todos esos tipos, esas sombras que vimos en el Antiguo Testamento, los sacrificios en el templo, el derramamiento de sangre de vacas, de ovejas, de cordero, de palomas y toda esa cuestión, simplemente era un anticipo de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. La Escritura había enseñado desde el comienzo de que sin el derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Así que nosotros sabemos que Cristo nos limpia de nuestro pecado con su propia sangre, pero eso no es lo único que Cristo hace. ¿Right? En la santificación, Cristo también nos separa de nuestro amor natural por el pecado y por el mundo. Amén. Ya no amamos el pecado como lo hacíamos anteriormente. Amén. Una de las formas en que nosotros podemos saber si estamos siendo santificados es si podemos mirar hacia atrás y podemos con honestidad mirar al presente y ver si ha habido una progresión en nuestro amor hacia el pecado y hacia el mundo. Hopefully, si hemos nacido de nuevo, es menos amor. Amén. Right? Quizás podríamos expresarlo de que, pues, en vez de tener el amor que teníamos anteriormente por el pecado y por el mundo, ahora lo detestamos. Lo que decimos entonces es que resultado de la salvación y la santificación trae como resultado que nosotros amemos más y más y más la voluntad de Dios, lo que es agradable a los ojos de Dios, y que nosotros detestemos, odiemos más y más lo que Dios detesta. Y lo que Dios detesta se llama ¿cómo? Pecado. Todo lo que huela a pecado, todo lo que huela al mundo, el mundo secular, todo lo que nos rodea, donde Dios no está presente, donde Dios no es el centro
de eso, ¿verdad? Así que Dios también, Cristo nos separa de nuestro amor natural por el pecado y por el mundo en la santificación. Estamos destacando esto para recalcar la naturaleza de la santificación y lo importante que es para nosotros, ¿verdad? Ok. No, yo no quiero seguir amando las cosas que amaba anteriormente. ¿Cuántos quieren seguir amando las cosas que amaban anteriormente? I hope you don't want that, right? Amén. Pues mis ojos se nos abrieron a nosotros a utilizar esa ilustración extraordinaria que el pastor Marcel aprendió de alguien y compartió con nosotros, y yo la he repetido 3 millones de veces. En el momento de nuestro nacimiento espiritual, ¿qué pasó? Nuestros ojos espirituales se abrieron, right? Nuestro sentido del olfato espiritual se activó, right? Nuestro sentido de tacto espiritual se activó. Y en el momento de nuestro nacimiento espiritual, lo que descubrimos es que por muchísimos años estuvimos viviendo en un vertedero en medio de toda clase de pudredumbre. Una buena palabra, right? Okay. Basura, gusanos, cucarachas. Y pasamos la mayor parte de nuestra vida ahí, jugando con eso, disfrutando de eso y considerando que eso era lo más chévere, right? Pero entonces cuando nuestros ojos espirituales se abrieron, de momento, una peste, tú apestas. ¿Y eso qué sentido que era esa horquillita? Son gusanos. Lo lógico entonces es asumir que si eso aconteció, nuestro amor natural por toda esa basura que estaba ahí en ese vertedero donde crecimos y donde disfrutamos y pensábamos que era lo máximo y que era lo más tremendo, pues ese amor que teníamos por eso, que queríamos más y más y más de eso, ahora pues no sea de esa forma. En la santificación, Dios nos separa de nuestro amor natural por el pecado y por las cosas del mundo. Dios también pone un principio de vida nuevo, una razón por la cual vivir nuevo en nuestro corazón. Eso es santificación. Y en el proceso en que vamos siendo santificados, pues como dijimos los otros días, nuestra perspectiva de vida, nuestra paradigma, la forma en que vemos, está siendo modificada nuevamente. Ya yo no quiero pensar como pensaba anteriormente. Ya yo no quiero reaccionar como reaccionaba anteriormente. Yo no quiero continuar viendo a una mujer en la forma en que yo la veía anteriormente. Porque anteriormente cuando miraba a una mujer, lo que miraba era un objeto sexual. Esa transición es parte de lo que se llama santificación. Y podemos añadirle toda clase de ejemplos: el rencor, el odio, el no querer perdonar, el no perdonarme a mí mismo, la ambición, el amor por cosas materiales, el amor por el placer, el yo ser el centro de todo, que todo gire alrededor mío. En la santificación, pues Dios, Espíritu Santo, nos separa de ese amor natural en esa dirección, ¿ok? Pone un principio de vida, una razón de vida nueva. Vivimos para algo distinto. Yo miro aquí alrededor y doy gracias a Dios por
que solamente hay 2 o 3 sillas que están vacías. Pero hay muchísimas otras personas que yo conozco que son parte de nuestra congregación que deberían estar aquí. Porque muchos de los problemas matrimoniales pueden resolverse con un entendimiento correcto, con apropiarse genuinamente y con honestidad y humildad de enseñanzas bíblicas como la que estamos considerando en esta noche. Una de las cosas que la santidad provoca en nosotros, ya se acabó el tiempo hace rato, ay, perdónenme. Ay, I'm sorry. Una de las cosas que la santidad hace en nosotros, familia, importantísimo esto, es que nos capacita al separarnos de las formas que teníamos anteriormente de pensar y de procesar y de percibir lo que está pasando, discernir lo que está pasando a mi alrededor, donde todo estaba centrado en placer para mí, right? O en lo que es más beneficioso para mí, o gira alrededor mío, ¿verdad? Okay. Lo que la santidad trae, me separa de eso. Santificar cuando uno santifica algo, uno separa algo de cualquier otra cosa, right? Es separar. Los santos son los separados, los que Dios separa. El proceso de santificación, Dios lo que hace es separándonos de las formas que teníamos de vivir anteriormente. Y Dios las reemplaza con otra forma de vivir. Y en la santificación, Dios me mueve de esas formas de vivir anteriormente, donde el propósito primario era mi comodidad, era agradarme a mí mismo, y Dios nos capacita y nos mueve, literalmente nos empuja. Si la santificación está sucediendo, nos empuja a practicar lo que la palabra de Dios llama la piedad en nuestra vida. La santificación nos empuja y Dios, el Espíritu Santo, nos capacita para comenzar a vivir piadosamente. Y si hay algo que resuelve cualquier problema matrimonial, es el que el marido y la esposa ambos se determinen a vivir piadosamente. No hay que invertir cientos de dólares en sesiones de terapia matrimonial, ni en retiro, ni en cruceros. No, it will happen by itself. Porque cuando uno, dice la Escritura, el cristiano, Dios lo santifica y Dios lo empieza a mover a vivir piadosamente, lo que sucede es que esa mujer o que ese hombre ahora, en vez de estar centrados en sí mismos, ahora el propósito de su vida es vivir una vida que sea conforme a la voluntad de Dios. Y en Cristo Jesús encuentran todo su placer. Y inevitablemente eso va a resultar en que muchos de estos problemas que nosotros tenemos se disipen, ¿right? Ya no sean de la misma forma. Es inevitable para mí pensar, y de paso muy poco de lo que he compartido con ustedes en esta noche está en las notas que tengo aquí. Es inevitable para mí, cuando hablo de estas cosas, de esa santificación, no pensar en mi amada esposa. No gloriarme en el hecho de que me glorío en el hecho, ¿sabes? Es difícil no hacerlo, ¿verdad? En el hecho de que para poder
entender la palabra de Dios, no se necesita tener un cociente intelectual alto. No se necesitan tener grados académicos universitarios de ninguna clase. Lo que se necesita es tener el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Como te comparto tantas veces, todos los días leo de los journals que ella escribió y en cada una de las páginas esas de los días siempre encuentro la misma petición. ¿Cuál es la petición? Santifícame, Señor. Ese deseo de ser santificada. Dios es bueno, Dios es fiel, es bien misericordioso. Y la certeza que tenemos es que si Él comenzó una obra en la vida de cada uno de nosotros, si somos cristianos, Él la va a perfeccionar. Él quiere santificarnos. ¿Sí? Y quiere cambiar nuestra forma de pensar. El viejo Edwin existía para que Rosa lo hiciera feliz. Cuando Cristo vino, cambió la historia. No solamente en mí, sino en ella también. Ahora nuestro deseo era el mismo. Y eso lo aprendimos de un pastor americano. Enseñó que el propósito de mi vida debería ser como esposo, es hacer todo lo posible para que mi esposa fuera una mujer radiante. Había un brillo dentro de ella, había algo, era como un diamante que había que pulirlo. Y mi trabajo era dejarme usar por Dios para que ese diamante fuera pulido, para que pudiera brillar en su esplendor. Y el egoísta, el mentiroso, el creído, el orgulloso y vanidoso, arrogante, Dios empezó a bregar con él. Y la terca como una mula que se llamaba Rosa, también. Right? No es por accidente. Es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. El hecho está que muchas veces pues uno no tiene en su lado una persona que piense de la misma forma. Pero eso no puede ser razón para nosotros no perseguir la santificación. Porque si es la voluntad de Dios de que haya alguien a mi lado, Él habrá de traer esa persona. Amén. Porque nosotros también creemos en la doctrina de la soberanía de Dios. Que Dios es soberano, que Dios está en cargo de todas las cosas. Les pido sinceras excusas por haberme extendido tanto en esta noche. Pero es que el asunto de la santificación es importante, familia. All right? Y no lo vemos con la urgencia que tiene. All right? Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias, Señor, por que nos has concedido en este día la capacidad de poder escoger lo mejor, Señor. Hubo muchas otras cosas buenas que pudimos haber hecho en este día, en esta noche, y por tu gracia hemos escogido lo mejor, Padre. Te rogamos, Señor, que las cosas que hemos escuchado, que tienen que ver con nosotros, que tú nos concedas energía espiritual, Señor, para poder reconocer lo que tenemos que reconocer y que podamos multiplicar, Señor, purifica nuestra fe, Señor. Que podamos tener la fe que necesitamos, la obediencia, la disposición a obedecer que necesitamos, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Conduce nuestros automóviles de regreso, Señor, y que prepáranos para venir el sábado, Señor, a esta actividad donde vamos a compartir como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. All right.